Ser Podcast. No a la guerra es el grito de miles de manifestantes esta tarde en una treintena de ciudades rusas en protesta contra la decisión de Putin de movilizar a 300.000 reservistas para intentar recuperar la iniciativa en la guerra ucraniana. Miles de rusos en las calles a esta hora y más de 800 han sido ya detenidos esta tarde por la policía rusa, según la organización OVD, que es la que se utiliza como referencia. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Respuesta ciudadana después de que Putin haya dado hoy un giro a la estrategia rusa en Ucrania, forzado por el avance de la contraofensiva. А именно для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности. No le ha quedado otra que meter la guerra en casa de los rusos con esa movilización que en principio afecta a 300.000 reservistas. No es una movilización general, pero acerca mucho la guerra a ese punto. Ha amenazado además con utilizar todos los medios a su alcance, incluida la fuerza nuclear, para defender el territorio ruso, lo que él considera territorio ruso. Le ha respondido esta tarde el presidente Joe Biden desde la Asamblea General de la ONU, presidente estadounidense. Le ha contestado utilizando una frase que figura en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que Rusia tiene firmado. Una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se debe combatir. El presidente Putin ha lanzado amenazas nucleares contra Europa, en un temerario desprecio a las responsabilidades de un régimen que apoya la no proliferación nuclear. Ahora Rusia está llamando a más soldados para que se unan al combate. Y también en Nueva York, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, advierte de que estamos ante una nueva fase de la guerra. Entramos ahora en una fase mucho más crítica de la guerra, que es cuando el agresor se da cuenta de que va perdiendo la contienda. Justamente ahora es cuando más falta hace la unidad de Europa y de todas las democracias en el apoyo a Ucrania. Hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, ha emitido un comunicado en el que defiende su actuación contra los violentos y xenófobos y afirma que perseguirlos no es solo tarea del club porque los gestores del Atlético también son víctimas. Es decir, que está pidiendo ayuda a otras entidades del deporte español. Y dos entrenadores son noticia. Pepe Mel, desde esta tarde, nuevo técnico del Málaga en Segunda División. Y Michel, que ha sido nombrado oficialmente nuevo técnico del Olympiacos griego. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Mucha atención las próximas 24 horas al Mediterráneo. Es aquí donde se van a formar las tormentas con mayor severidad. En la península, desde Tarragona hasta Cádiz, al sur de la isla de Mallorca y sobre todo en las islas de Ibiza y Formentera, es donde las tormentas se presentarán más violentas, con aguaceros, es decir, mucha agua acumulada en poco tiempo, fuertes rachas de viento, incluso granizo. En el resto del país, mañana alternarán sol con nubes, algún chubasco más aislado y temperaturas con tendencia a bajar un poco. Aún así, durante la tarde, al sol, el ambiente todavía será cálido. Empieza hora 25. La decisión de Putin de movilizar a 300.000 rusos más para su guerra ha provocado que no pocos rusos hayan empezado a diseñar su salida incluso del país. Poco después del anuncio de Putin, los billetes desde Moscú a países como Turquía o Azerbaiyán han desaparecido en cuestión de horas. Son los países a los que los rusos todavía pueden salir sin necesidad de visado. No quedan billetes ni para hoy ni para los próximos días. Esto los que quieren irse. Los que se quedan, algunos de ellos, muchos de ellos, empiezan a protestar. Esta tarde han empezado esas movilizaciones de las que les hablábamos en diferentes ciudades rusas. La policía ha detenido ya a más de 800 personas, aunque la cifra sube constantemente, según los cálculos que están haciendo en directo las organizaciones pro derechos humanos. Informa desde Moscú para la cadena SER, Javier González Cuesta. La turística calle Arbat se ha convertido esta tarde en el epicentro de las protestas de Moscú contra la movilización de Putin. Una enorme columna de manifestantes ha tomado la avenida al grito de no a la guerra y vergüenza. Decenas de ellos eran detenidos por el masivo despliegue policial, que cubría todo el centro de la ciudad. Algunos incluso han sido arrastrados a volandas. Las protestas se enfrentaban esta vez a la amenaza adicional de ser reclutados forzosamente para el frente. Jóvenes y mayores, padres y abuelos, denunciaban la prolongación de un conflicto que dicen innecesario. El anuncio de Putin también ha provocado una compra masiva de vuelos este día. Y los pocos destinos que les quedan a los rusos por el bloqueo aéreo, como Estambul o el Cáucaso, no tienen billetes ya para los próximos días. Acabamos de hablar con Vika, que es una periodista de Moscú. Cuenta el acoso
no solo en la calle, también online, que están sufriendo los críticos con Putin. Las normas sobre las redes sociales y tu cuenta son ahora muy estrictas. No puedes escribir algo sobre el ejército ni sobre la guerra. Y si tienes muchas publicaciones sobre estos temas, te pueden castigar de alguna manera. Según el ministro de Defensa ruso, son 300.000 los reservistas a los que el gobierno va a movilizar, aunque eso es lo que ha dicho el ministro de palabra, porque en el decreto de la movilización sobre el papel no aparece esa cifra de 300.000, ni se acota en ningún momento lo que ha dicho Putin de que los movilizados van a ser reservistas con experiencia militar. Así que, Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Todo apunta a que con un texto tan general, tan abierto, lo que hace Putin es dejar precisamente la puerta abierta a una movilización mucho más amplia de lo que quiere reconocer ahora mismo. Desde luego que el texto no precisa el número de personas que serán llamadas a filas ni las excepciones para librarse de ir al frente. Es un decreto que anuncia una movilización militar parcial de la población rusa desde hoy mismo y nada más. Así que, Aimar, se puede decir que sí, esa posibilidad de movilizar a más población civil para ir al frente queda abierta y queda además, recordad, reforzada con las enmiendas que aprobó ayer mismo el Parlamento ruso para endurecer los castigos a quienes no cumplan con ese deber. Los en principio 300.000 elegidos lo van a saber pronto a través de las autoridades locales que se van a encargar de decidir a quién se llevan y a quién no. Putin ha dicho esta mañana que es algo necesario para defender a la madre patria, a Rusia. Y eso incluye a los territorios ocupados por su ejército en Ucrania, los mismos en los que han convocado referéndums de anexión por la vía rápida y sin garantías. Allí irán esos reservistas movilizados desde hoy y lo harán con una renovada amenaza de Putin a Occidente de utilizar todo su arsenal, incluido el nuclear. Dice que no va de farol. En resumen, Aimar, Putin no cede y emprende esta huida hacia adelante a pesar de que su estrategia en Ucrania está más cuestionada que nunca, incluso entre sus aliados. Pablo, gracias. Hasta luego. Muestra de que esta movilización de cientos de miles de rusos no gusta a prácticamente nadie allí. Hoy el equipo del opositor ruso Navalny ha grabado cómo llamaban al hijo del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Le han llamado por teléfono al hijo. Se han hecho pasar por un oficial para decirle al hijo de Peskov que él es uno de los reclutados, que tiene que ir a la guerra, que lo llaman a filas. Y el hijo del portavoz de Putin, en vez de decir, bueno, pues iré, reconoce que va a intentar pararlo por arriba. Hola. Hola, Nikolai. ¿Quién es? Le llama el comisario militar. ¿Puede hablar ahora? Sí, puedo. Buenos días. Por favor, no cuelgue el teléfono como la última vez. ¿Pero por qué me está llamando? ¿Y luego me dice que espere? Señor Peskov, necesito hablar con usted. ¿Que por qué le estoy llamando? Usted ha recibido hoy una citación a través de su móvil y en papel, pero no ha respondido todavía. Tenemos su teléfono y por eso le llamamos. Tiene que estar ante el comisario militar mañana a las 10. Así que queremos saber, primero, por qué no ha respondido y segundo, si piensa venir mañana. Obviamente no estaré allí mañana a las 10 de la mañana. Usted debería comprender que yo soy el señor Peskov, así que no debería estar allí. En todo caso, voy a resolver esto a otro nivel. Voy a resolver esto a otro nivel. No deja de ser una anécdota, pero es bastante ilustrativo de cómo afrontan esta movilización las élites rusas. Movilización que para la Unión Europea y para Estados Unidos es una muestra de debilidad del presidente ruso, una señal de que la guerra no va como Putin quiere, pero eso no implica que los movimientos del presidente no acarreen riesgos. Según Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, la paz mundial está en peligro, eso es lo que ha dicho Borrell, y en una entrevista en la CNN con la periodista Cristiana Manpur, el presidente Pedro Sánchez acaba de advertir: I think that we are entering in a new stage of the conflict, which is the one that the aggressor realized that he's losing the war. So creo que estamos entrando en una nueva fase del conflicto, la fase en la que el agresor se ha dado cuenta de que está perdiendo la guerra. En mi opinión, dice Sánchez, ahora lo que tenemos que hacer es seguir juntos y mandar toda nuestra solidaridad a los ucranianos. Palabras de Sánchez en la CNN. Habrá que ver cómo impacta esto, que parece una nueva fase de la guerra, en la economía del mundo. Por lo pronto, la Reserva Federal de Estados Unidos acaba de confirmar que vuelve a subir los tipos de interés para combatir la inflación. Es la quinta subida consecutiva y vuelve a ser del 0,75%. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Por tercera vez es esa subida del 0,75%, de manera que los tipos de interés en Estados Unidos han quedado en una horquilla que va entre el 3 y el 3,25%. No olvidemos que en febrero estaban
quedarán en el 0%. Dice la Reserva Federal que la de hoy no será la última subida, que habrá más. De hecho, las previsiones de los gobernadores apuntan a que los tipos de interés superarán el 4% el año que viene. Todo para contener una inflación que, según las nuevas previsiones que acaba de presentar, acabará este año algo por debajo del 5%, unas subidas que además han llevado ya a Estados Unidos a una recesión técnica y que seguirán afectando al crecimiento económico. Lo reconoce la misma Reserva Federal en unas nuevas previsiones sobre crecimiento que apuntan a que la economía de Estados Unidos crecerá solo este año el 0,2%. Gracias, Jordi. Aquí en España, y en el marco de la bajada de impuestos para grandes patrimonios que ha anunciado el PP en Andalucía, el Gobierno central ha contestado hoy amagando con lo contrario, algún tipo de impuesto para las grandes fortunas. El Gobierno de España lo que trabaja es justamente en estos momentos de dificultad, de pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en mejores condiciones de hacerlo, como hemos traído los impuestos a energéticas y a bancas, y seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país o a la gran fortuna. Y eso que había verbalizado la ministra de Hacienda en el Congreso lo acaba de confirmar el presidente Sánchez en Nueva York. Enviada especial de la SER, Inma Carretero. ¿Qué tal? Buenas tardes. No ha descendido a detalles el presidente sobre cómo hacer que paguen más las grandes fortunas. No ha concretado si vía impuesto específico, como pedía Podemos, pero sí que ha defendido que su modelo fiscal va en esa dirección, la del reparto justo de las cargas para exigir más a quienes más tienen, eso ha explicado. Sobre el debate abierto por Andalucía ha sido muy claro, dice que la periferia siempre pierde cuando entra en competencia fiscal a la baja con Madrid por el efecto de la capitalidad. A su juicio, Andalucía tiene que competir con políticas públicas y tiene que ser la Dinamarca del Sur. Eso ha comentado en una conversación informal en Nueva York, en la que ha insistido en que hay que ser muy prudente sobre los pasos a dar tras el discurso de Putin. Invita a evitar una escalada dialéctica sobre la amenaza nuclear. Cree además que la Unión Europea tiene que ajustar las sanciones para no agravar la crisis alimentaria y, según el presidente, Putin está en una huida hacia adelante, asumiendo que ha perdido la guerra. Pero más allá de esa huida de Putin, la noticia internacional está ahora mismo en Irán. Van a más las manifestaciones por todo el país, 5 días ya de manifestaciones por la muerte de una chica que hoy habría cumplido 23 años, a la que la policía de la moral detuvo por llevar el velo mal puesto. Ya son 6 personas muertas en esas protestas en las que muchas mujeres queman incluso sus velos en hogueras en la calle. El presidente iraní ha intervenido esta tarde en la Asamblea General de Naciones Unidas. No ha dicho ni palabra sobre esta ola de movilizaciones ni sobre la represión con la que están intentando contenerla desde el gobierno. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha pedido ya explicaciones a Irán por esa represión brutal y el gobierno iraní culpa de todo a supuestos agentes contrarrevolucionarios y parte del enemigo extranjero, dicen. Y en Estados Unidos se le acumulan las causas judiciales a Donald Trump. La Fiscalía de Nueva York le ha demandado hoy a él y a sus 3 hijos mayores y sus empresas acusados de fraude porque se dedicaron durante 10 años a valorar de forma fraudulenta muchas de sus propiedades en sus declaraciones fiscales. Lo hacían para pagar menos impuestos o para conseguir que les dieran préstamos millonarios. El Estado le reclama ahora $250 millones. Joan Jimeno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es uno de los mayores golpes judiciales a Trump desde que dejó la presidencia de los Estados Unidos. Se trata de una investigación de 3 años que acusa a Donald Trump y a su organización de falsear durante 10 años los valores de sus propiedades para defraudar impuestos, entre otras cosas. La fiscal general de Nueva York Donald Trump ha dicho que Donald Trump infló falsamente bienes que valen miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, y lo hizo, asegura, con la ayuda de sus hijos, Donald Trump Jr., Ivanka Trump y Eric Trump. Hora 25. Aimar Bretos. El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad de la ley del aborto, intentando tumbar esta ley, la ley del aborto, que permitirá a las chicas de 16 y 17 años no ser madres, sin tener que pedirles permiso a sus padres para no ser madres. El PP registra la enmienda, pero no propone texto alternativo, porque eso implicaría fijar posición sobre el aborto. Y eso es un campo de minas ahora mismo para Feijóo, porque tiene en sus filas posiciones muy enfrentadas sobre este asunto. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Con la enmienda a la totalidad registrada esta tarde, el Grupo Popular busca paralizar la tramitación de la reforma de la ley del aborto, pero sin mojarse, sin tener que plasmar sobre el papel cuál es su posición sobre un asunto incómodo para el partido. Bajo las siglas del PP conviven, como decía, sectores muy conservadores en esta materia, entre los que hay diputados del Congreso y que defienden postulados antiabortistas, pero también perfiles más
más liberales que, como Ayuso, no ven con malos ojos el texto que la formación pretende vetar ahora. Feijóo hace equilibrios entre ambos, aunque públicamente ha rechazado la norma del gobierno. No es la primera vez que los populares emprenden una estrategia similar. Ya intentaron tumbar la aprobación de la ley de plazos de 2010, no lo consiguieron y lo que hicieron fue llevarla al Constitucional, que 12 años después no se ha pronunciado al respecto. La enmienda a la totalidad no tiene opciones de prosperar, pero de hacerlo, el PP no tumbaría solo el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento paterno, sino también el reconocimiento que incluye el texto a las bajas por reglas dolorosas. Se lo hemos adelantado hoy en la cadena SER. La Inspección de Trabajo ha multado con 79 millones de euros a la empresa Glovo por mantener a 10.000 de sus repartidores como falsos autónomos, pese a que la ley que entró en vigor en agosto del año pasado explícitamente obliga a esas plataformas a contratar a sus trabajadores, a los llamados riders. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, sí, en concreto son 78,9 millones de euros en multas y en obligación de cotizar a la Seguridad Social por 10.614 trabajadores a los que habría que incorporar a plantilla. La Inspección de Trabajo dice que Glovo los tiene como falsos autónomos cuando en realidad les fija condiciones de trabajo, fija sus prestaciones de servicio y por tanto debiera tenerlos en sus plantillas. En total, 50 millones de multa, casi 30 de obligaciones pendientes y una clave más. Se les condena también por obstrucción, 2.500 euros porque no han colaborado. Es más, han intentado taponar esta investigación. Glovo ha respondido diciendo que esto no significa que viole la ley de riders. Trabajo dice no solo que viola la anterior legislación, sino que, puesto que no ha incorporado a esos trabajadores, viola también la ley de riders. Y Glovo dice que esto no es una multa porque lo va a recurrir, pero Trabajo está diciendo que ahora mismo queda en cuestión incluso la solvencia de la compañía. Esto significa un 15% de lo que factura Glovo, así que en el aire está ahora mismo su capacidad económica para pagar esta sanción. Yolanda Díaz es vicepresidenta, ministra de Trabajo. Se constata que esta empresa está vulnerando los derechos laborales de los trabajadores. El peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la Inspección de Trabajo. ¿Y qué dicen los riders, los propios repartidores de Glovo? Elsa Llorente. Buenas tardes. Hemos hablado con Javier, repartidor de Glovo, miembro de CGT que lleva 4 años esperando un contrato. Reclama más contundencia. Nosotros echamos en falta otro tipo de medidas. Por ejemplo, la que se llevó a cabo en Francia es directivos de Deliveroo a través de la Fiscalía, demandando ya consecuencias penales y sentándoles en el banquillo. Medidas más serias reclaman también desde Riders por Derechos. Dicen que no saben si esta multa va a afectar a esta empresa millonaria. Escuchamos a Felipe. Esta multa es un paso adelante en la lucha contra los falsos autónomos. Es una empresa que tiene rondas millonarias de inversión y que no le salga más barato pagar la multa que saltarse la ley. Solo en España Glovo afronta 172 causas judiciales. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy ha comparecido en el Congreso el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para dar explicaciones sobre la respuesta policial en Melilla el día que murieron al menos 23 personas intentando saltar la valla en junio. 23 es el número que sigue manteniendo Marruecos, aunque las ONGs insisten en que fueron muchos más. Marlaska ha justificado la actuación de los agentes españoles ante un intento de salto intolerable y violento, es lo que ha dicho, y según Marlaska el uso de la fuerza por parte de la policía española fue proporcional. Tampoco ha hecho ningún reproche a la policía marroquí. Ni hubo una masacre en Melilla, ni los hechos fueron de unas personas que pacíficamente intentaron acceder al territorio nacional. 1.700 personas actuando en grupo, yendo hacia el perímetro fronterizo con elementos peligrosos, pues es un grupo, entiendo, violento y es un grupo organizado. 1.700 personas actuando de conjunto no es dos que se encuentran en la calle para ir a tomar un café. 2 años después de que el Estado ganara a los Franco en los tribunales y recuperara la propiedad del Pazo de Meirás, la batalla con los herederos del dictador ya no se libra por el continente, sino por el contenido, por lo que hay dentro del Pazo. En concreto, la abogacía del Estado ha demandado a los Franco para reclamarles más de 500 bienes que hay ahí. Adela Molina. 2 de esos bienes que reclama la abogacía a los Franco son de patrimonio nacional. Se trata de una mesa vitrina de la segunda mitad del 19, que originalmente
estaba en la sala de música de la reina Victoria Eugenia en el Palacio Real y una pareja de cornucopias del siglo XVIII que estaban en el Palacio del Pardo. En la lista de bienes reclamados hay además 409 de patrimonio documental. Fotos como 2 tomos de un reportaje gráfico con la vida de Franco, cartas, documentos oficiales y algunos muy curiosos como el proyecto de reforma del nuevo estadio del Real Madrid o el estudio previo sobre la posible asociación de España al mercado común de 1962. También cuadros, candelabros, reclinatorios, un globo terráqueo o la mesa de despacho de Franco. En esta categoría entran 153 bienes de dominio público hasta completar la lista de los 564. Seguro que no se han librado de ir a alguna boda este verano, pero seguro también que en ninguna de las bodas a las que hayan ido este verano los novios han llegado a la iglesia en ambulancia. No porque les haya pasado nada, sino como un coche nupcial. Una ambulancia como coche nupcial. Eso ha pasado en Badajoz. A los novios los recogió una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud que gestiona allí una empresa privada. Vehículo que además era engalanado con flores, con decoración nupcial, y el trabajador que habitualmente conduce esa ambulancia está ya expedientado. Ser Extremadura, José Emiliano Barrena. La boda era en la iglesia San Juan Bautista en pleno centro de Badajoz. Los viandantes que pasaban por la zona se alertaron al ver una ambulancia con las señales luminosas y sonoras encendidas a las puertas de la parroquia. La sorpresa era que dentro del vehículo conducido por otra persona iban los novios. Desde Sanidad dicen que sin conocimiento de la empresa, un trabajador utilizaba una ambulancia con ese fin, por lo que la empresa concesionaria del servicio le ha abierto un expediente disciplinario. Los novios alegan que ellos no sabían que esta ambulancia los iba a esperar para trasladarlos al banquete y aseguran que la ambulancia tenía un cartel como que estaba fuera de servicio. Fuera de servicio estaba. La opinión de Xavi Vidal Folk. ¿Qué significa convocar a 300.000 soldados reservistas? Significa apurar las reservas. Y apurar las reservas implica que el suministro normal, en este caso de soldados, era insuficiente para la tarea prevista. Y si la disponibilidad normal de soldados era insuficiente, quiere decir o bien que eran muy malos y valían menos de lo previsto, o que la tarea era más ardua de lo que se programó. En todo caso, es una deficiencia de programación, lo cual quiere decir que la operación estaba mal diseñada. Y en un ataque militar a gran escala, un error así no equivale simplemente a un cálculo simplemente un poquito optimista. Significa un enorme fiasco de la planificación, imperdonable para una superpotencia militar. Así que ese fiasco militar entraña un gran fracaso político. Es la declaración al pueblo ruso de que lo de Ucrania no era una operación especial, sino una guerra. La movilización de tantos reservistas es pues un reconocimiento de ese gran engaño, sin llamarle por su nombre. Ocurre que en una guerra, y en casi todo, del fracaso propio se infiere el éxito del rival. La movilización de reservistas supone pues un éxito de la resistencia ucraniana y de sus apoyos, el grueso de las democracias occidentales. Eso no significa que las cosas vayan a ser inmediatamente más fáciles sobre el terreno, no. Significa simplemente que David le ha ganado esta primera fase de un semestre largo a Goliat. Ahora vienen las siguientes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.